Y seguimos en este especial Nochebuena. Vamos a hablar de una cosa que nos encanta hablar en Instituto Pensamiento Positivo, que son libros. Pero antes déjame que te recuerde que esto forma parte de eventotransformatuvida.com. Déjame que te recuerde que si no te has apuntado, corre a apuntarte, que estamos regalando un curso de 4 vídeos, 4 de desarrollo personal. Va a estar solo disponible durante Navidades. Si ya te apuntaste el año pasado, que lo hicimos las Navidades pasadas, te puedes volver a apuntar, lo puedes volver a repasar y además hemos metido más materiales gratuitos sobre desarrollo personal. Aprovecho para recordarte que abrimos la única edición que vamos a abrir de máster de desarrollopersonal.com en enero. Así que si quieres aprender sobre las 6 áreas esenciales del desarrollo humano, si te quieres hacer un viaje conmigo y con mi equipo a lo largo del año 2022 para conocerte a ti mismo, para transformarte, para desarrollarte, para aprender de las 6 áreas esenciales: autoconocimiento, cuerpo y salud, emociones, relaciones, espiritualidad y carrera profesional y dinero, masterdesarrollo.com, lo arrancamos en enero. Y vamos con Sergio Rozalén. Sergio Rozalén no solo es amigo mío desde hace la tira de años, sino que además es un gran lector. Me acompaña en Instituto Pensamiento Positivo en todo lo que tiene que ver con la digitalización de Instituto Pensamiento Positivo, que menudos 3 años nos hemos metido, Sergio, menudos 3 años, y prepárate porque quedan otros tantos igual de activos. Y hoy vamos a hablar de un tema, bueno, pues que él y yo comentamos en Petit Comité, en nuestras charlas informales, y son los libros que hacen falta para entender lo que está pasando en el mundo en este momento. Estamos viviendo un momento muy curioso de la historia de la humanidad y muchas personas intentan buscar significado, intentan entender lo que está ocurriendo en medios de comunicación o en charlas de café. Y lamentablemente la respuesta no está ahí. La respuesta está donde ha estado siempre, que es en los libros. Así que, Sergio Rozalén, bienvenido a este directo. ¿Desde dónde estás, Sergio? ¿Desde qué lugar de la geografía española nos hablas? Sergio, ¿cómo estás? ¿No quieres un descansito después de 2 horas y cuarto de directo? ¿No? ¿Todo bien? ¿No quieres ir al baño, una paradita? Pues ni me había acordado, la verdad. Ni me había acordado. Estoy aquí Bueno, es feliz broma. hablando de mis cosillas y esto me gusta. Es un pedazo de directo. Me ha encantado Marley, me ha encantado Laure, me ha encantado Pau, me ha encantado Juan, por supuesto. La verdad es que estoy disfrutando y ver a las 1000 y pico personas que de manera recurrente están aquí siguiéndonos en directo en Nochebuena, ni más ni menos. La verdad es que es una gozada. Pues mira, Sergio, estoy en Valencia acompañando, pasando la Navidad con mi familia. Me reí ahora cuando has dicho lo de que la verdad no está en las charlas de café. Qué cosas, igual alguno se ha sorprendido. Pero bueno, básicamente quería empezar diciendo como que estoy en un sitio donde hay una tele puesta. Quiero decir que no tengo nada en contra de la tele, tampoco no tengo nada en contra a favor, o sea, nada a Qué favor. exótico, qué exótico. Eh, Hay Sácate una una tele foto, puesta. ¿no? Bueno, existe una tele, sabes que yo no tengo tele, tú tampoco, pero aquí hay una tele puesta o sea, existe la tele y la tele está puesta, ¿no? De manera permanente. Entonces, en la situación en la que estamos ahora mismo, en la que se mezcla la Navidad con este temita del virus, pues la verdad es que es francamente curioso, sorprendente y hasta delirante lo que he visto en la televisión en los últimos 2 días. Luego, si quieres, entramos un poquito, Vamos entramos. a, vamos a entrar primero en materia con los libros y luego entramos con aquello si quieres. Tú y yo manejábamos una serie de ideas cuando estábamos pensando en este directo y decíamos, claro, es que es de locos intentar entender una cosa donde no se puede entender. Y decíamos, solo se puede entender lo que está pasando en los libros. Y tú me decías, me dabas una vuelta de tuerca más a esta idea y me decías, no, Sergio, es que en realidad no solo es en los libros, es en la historia. Me gustaría que explicaras esta idea, Sergio, que Bueno, me en gusta. realidad los libros, aunque sean ficción, no son más que el reflejo de la historia del autor de esos libros, ¿no? Yo creo que evidentemente todo está en los libros, pero todo está en la historia. Y la historia, yo hablaría del concepto de que el que no entiende la historia es imposible que entienda lo que está pasando en la actualidad. Y es más, el que no aprende de la historia está condenado no solamente a repetirla, sino que no sabrá jamás cómo afrontar la actualidad que le pasa en su vida, ¿no? Entonces, hablamos un poco de la historia y de los libros como manera de entender lo que nos está pasando, porque básicamente todo lo que nos ha sucedido a la humanidad ha pasado con anterioridad y que si no la entiendes la vas a repetir como la repitieron nuestros antepasados y que desde luego no vas a hacer nada para cambiarlo y no vas a poder afrontarla. Genial. Tú me decías que el mundo actual, haciendo este análisis histórico, diacrónico, pero también sincrónico, me decías, oye, el mundo actual se caracteriza al menos como por 4 ideas o por 4 características fundamentales.
Me encantaría que me las comentaras porque me parece súper interesante. Claro, esto es un tema que pienso. Digamos, yo tenía un amigo del instituto que me decía, yo preferiría no pensar porque soy mucho más feliz, ¿no? Entonces, claro, piensas estas cosas y no sabes si es deprimente o no, pero en general yo creo que la cultura y el pensamiento nunca puede serlo. Yo, por lo que he leído, por la corriente filosófica de la gente que todavía piensa y un poco por dónde va el mundo, los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, yo creo que hay como 4 ideas clave que merecen la pena decir para ver para describir cómo es el mundo actual, ¿no? Yo creo que una es la idea de la superficialidad de los pensamientos. O sea, si te fijas, nada es lo suficientemente profundo y nada exige nunca demasiada reflexión. O sea, cuando algo lleva demasiado tiempo y se complica, como que los medios de comunicación, esta triada, que hablaremos luego de ella, de las instituciones públicas, los medios de comunicación y las redes sociales, directamente se la cargan, pasan a la siguiente que tienen en la recámara, ¿sabes? Hay como un archivo ahí de temas que van sacando, entonces lo suelta, hay un tío por la mañana en un programa de televisión que habla de ello, el día anterior puede haber hablado de un volcán y al día siguiente puede hablar de un virus, no pasa nada, lo suelta, la gente habla de ello, le dedican 3, 4, 5 días, 7 días, si el tema es verdaderamente importante, un par de semanas, no lo sé, y entonces ya pasan al siguiente tema. Entonces, como esta idea de la superficialidad de los pensamientos. La segunda está relacionada, es la efervescencia de las ideas, ¿no? Y está relacionado con el tema de la brevedad. Si te fijas, las redes sociales han evolucionado a algo que cada vez es más breve. O sea, la red social que más triunfa ahora mismo, que es TikTok, es una cosa de vídeos de 15 segundos que automáticamente Instagram copió con los Reels, que son también 15 segundos, y entonces vamos a cosas como muy, muy, muy breves. Entonces, tú puedes estar ahí dándole con el dedo a tu teléfono móvil, ver un vídeo y da igual, ¿no? Pues que no te da tiempo a pensar ni a reflexionar en él porque automáticamente es el mismo. Entonces, esto es un mal, yo creo, de la sociedad, que es la efervescencia de las ideas. Nada dura demasiado tiempo como para que dé tiempo a pensar mucho en ello. Y esto, claro, es que es el paraíso de los gobiernos y de los medios de comunicación porque la gente está perfectamente acostumbrada a pasar de una idea a otra. O sea, que tenemos superficialidad, tenemos efervescencia. Efervescencia de las ideas. Y esa efervescencia... Yo hablaría de la confrontación permanente. Si te fijas, hemos construido un mundo o nos han construido un mundo en el que todo es blanco o negro, ¿no? O sea, tú eres animalista o taurino, tú eres de Madrid o del Barça, tú eres independentista o nacionalista, tú eres vegano o eres carnívoro, tú eres feminista o eres, no sé, fascista o machista. O sea, no hay términos medios. Entonces, cualquier excusa es buena para que esta trilogía de las instituciones públicas, los medios de comunicación y las redes sociales se lancen como perros de presa para cualquier persona que piensa, porque en realidad pensar ya significa de alguna manera posicionarte, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que mucha gente prefiere no posicionarse, ¿no? Prefiere ir con pies de plomo andando por la vida para no posicionarse con miedo al castigo, con miedo al rechazo social, porque básicamente toda la sociedad está confrontada. Yo lo que observo, Sergio, es que hay como que se va a blanco o se va a negro. Yo muchas veces lo digo un poco de broma y lo digo de verdad y digo, mis amigos de izquierdas se creen que soy de derechas y mis amigos de derechas se creen que soy de izquierdas. Mis amigos ricos se creen que soy pobre y mis amigos pobres se creen que soy rico. Mis amigos del Madrid se creen que soy del Barcelona y los del Barça se creen que soy del Madrid. Entonces yo digo, pero ¿por qué no se puede simplemente hacer un debate? Es como que tenemos es mucho más fácil, Sergio, etiquetar a una persona y calificarla como el que le pone el nombre en la agenda del móvil de este tío, ¿no? Como Sergio, el de los libros, o Antonio, el del pádel. Pues tú lo clasificas así, es mucho más fácil clasificar a una persona y ya categorizarla y saber que, bueno, tú vas a pensar a ti, de este tema contigo ni hablo, porque yo ya sé que piensas así, oye, perdona, es que a lo mejor de este tema tengo una opinión propia e independiente y lo podemos debatir, que es lo interesante. Es mucho más fácil, Sergio, etiquetar a la gente que no animar el debate y animar a la reflexión. Y luego hay una cuarta idea fundamental, que es que esta trilogía de la que estoy hablando, esta triada de los medios de comunicación, las instituciones públicas y las redes sociales, no nos pueden ayudar a entender lo que está pasando. Pero básicamente porque no es su función. O sea, esto es como lo del escorpión y la tortuga, es que está en su naturaleza. La naturaleza de las redes sociales, la naturaleza de los medios de comunicación y también de las instituciones públicas no es ayudar a entender las cosas, sino generar confusión. Particularmente la de los medios de comunicación, generar miedo, generar confusión, generar distopía y generar confrontación. Entonces, no nos van a ayudar. Es decir, la gente que se alimenta informativamente hablando solamente en medios de comunicación o en tertulias de café, que a su vez han sido retroalimentadas por los medios de comunicación, es imposible que pueda entender la realidad. Ni la de ahora, 2021, ni la de 2034, que sucederá otras cosas. Esa es totalmente imposible.
Vamos con los libros. Sergio, estoy feliz. Tú sabes que a mí, mi alma, mira, es que hasta me revuelvo en la silla. Yo recomiendo libros y soy un tío feliz. Vamos a recomendar una serie de libros para entender este año 2021-2022. Y empezamos con un libro que pone, ayer cuando repasábamos juntos la lista de libros, se me ponían los pelos de punta releyendo Las ideas de un mundo feliz, que es el primero que vamos a charlar. Un mundo feliz, Huxley, háblanos de este libro. Bueno, déjame empezar diciendo, o sea, voy a hablar de 5 libros más uno, pero los 3 primeros, que quizás son los tres más conocidos por las personas que nos están escuchando, otro tema es que se lo hayan leído, si no les invito a hacerlo, yo lo hablo un poco de esta trilogía de libros, ¿no? Porque para mí son los 3 libros clave para entender lo que está pasando ahora y en general lo que pasa en la humanidad desde hace muchísimo tiempo. Voy a hablar de Un mundo feliz, voy a hablar de Fahrenheit 451 y voy a hablar de 1984. Pero déjame empezar diciendo que los 3 libros, bueno, 1984 es de 1950 Fahrenheit 451 es de 1957, pero básicamente los 3 son de la primera mitad del siglo XX. Entonces, a mí me parece que son libros súper interesantes porque tienen una clarividencia de ideas descomunal, han envejecido súper bien, han envejecido también, que estamos aquí el 24 de 2021 hablando de ellos para entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, quiero decir, un poco por contextualizar por qué estos 3 libros y vamos a empezar con ellos. Un mundo feliz de Huxley. Bueno, para el que no se lo haya leído, básicamente habla de una sociedad distópica en la que la sociedad se ha dividido en castas. Hay 5 castas gobernadas por los alfas, luego están los betas, luego están los deltas, los epsilones, etc. Todo el mundo cree que tiene un lugar en la sociedad, aunque seas la última casta del último mono de la sociedad y tu vida sea miserable, tienes que ser feliz porque te han convencido de que tienes un lugar en la sociedad. Este concepto es clave, el de la obligación de ser feliz. Tú estás obligado por el gobierno a ser feliz porque te lo da todo, ¿vale? Entonces, el problema es que para asegurar la felicidad permanente de estas personas, les han quitado su libertad de elección, les han manipulado, les han cortado su libertad de expresión, la expresión emocional, todo eso se ha reducido y se ha limitado, la gente no puede expresar sus emociones, pero está obligado a ser feliz, ¿no? Entonces hay un momento en el que el protagonista como que se siente muy culpable porque no puede expresar el dolor que le siente, creo que es por la muerte de su madre, entonces se siente muy mal, ¿no? Porque tiene como esos sentimientos. Entonces esta es una idea clave, ¿no? La división de las castas, la obligación de ser feliz. Hay una idea recurrente en el libro que es el control tecnológico de la sociedad, incluyendo el tema de la reproducción, ¿nos suena? El tema de la reproducción artificial, un tema muy, muy de actualidad. Para mí el soma, ¿no? Para mí la clave de este libro es como el soma, ¿no? Claro. Y entonces vamos con el tema del soma. El soma es como la droga, el gobierno tiene el monopolio farmacéutico de la sociedad, entonces distribuye el soma, que entiendo que es como un antidepresivo, un ansiolítico o algo combinado y muy potente. Entonces, toda la sociedad consume soma, pero con alegría. Entonces, incluso se piden vacaciones de soma. Sergio, vamos a parar un segundo. O sea, el gobierno distribuye una sustancia que todo el mundo consume. Y eso es lo que les garantiza la felicidad. Es que necesitamos ir paso a paso para que se entienda bien esto, ¿no? El libro. Vale, ya lo he entendido, podemos seguir. Me apunta aquí una frase de la novela que dice: 1 gramo de soma cura 10 sentimientos melancólicos, tiene todas las ventajas del cristianismo y del alcohol sin ninguno de sus efectos secundarios. Entonces, básicamente, en un mundo feliz, la sociedad, particularmente los alfas y los betas, se hinchan a soma, se hinchan a antidepresivos, porque, claro, ese mundo feliz que el gobierno les impone, ¿qué cosas no lo consiguen, ¿no? Entonces, se hinchan a soma a ver si lo consiguen. Incluso la gente se pide vacaciones en el trabajo de soma. Entonces, se va a su casa o se retira donde sea, se hincha a soma a ver si así las cosas le van mejor. Básicamente las ideas del libro son estas, es un clasicazo y es una maravilla de libro. Afortunadamente hubo una época en la que era un libro que se leía en los institutos, ahora no sé si el sistema educativo lo habrá quitado por insurgente, pero es un libro que además yo creo que se lee bastante fácil. Se lee muy fácil, se lee muy fácil. Sergio, un mundo feliz en una frase para ti, ¿por qué hay que leerlo? En una frase. Para entender por qué el carácter intrínseco del ser humano no está en ser feliz, sino en tener tus momentos buenos y tus momentos bajos para poder aprender de ellos. Y eso es lo que la sociedad distópica de un mundo feliz se carga con lo que acabamos de decir, en concreto con el soma. Qué interesante, qué interesante. A mí me parece un pedazo de libro, ahí lo dejo y quien quiera entender que entienda. Fahrenheit 451, Bradbury,
del que además posteriormente se hizo una pedazo de película también. El que esté de rebajas y diga, a mí déjame de libros, por lo menos que se vea la película, porque es que está muy bien hecha. Fahrenheit 451, ¿por qué lo traes, Sergio? Mira, la novela Fahrenheit 451, cuento brevemente el argumento, es muy sencillo. Es una sociedad en la que el gobierno ha prohibido los libros, ha prohibido la lectura. Entonces, los bomberos, que ya no tienen nada más que hacer porque el avance de la tecnología ha sido tal que las casas son ignífugas, las casas ya no se pueden quemar, los bomberos tienen una única misión en la sociedad, que es quemar todo aquel libro que encuentran. De hecho, el título de la novela, Fahrenheit 451, es la temperatura, 451 grados Fahrenheit, a la que arden las hojas de los libros que los bomberos... A mí no sé por qué me da por pensar en el periodismo cuando hablas de esto, ¿no? O sea, una sociedad en la que ya no hay ninguna idea que debatir, el periodismo se encarga de quemar las pocas ideas insurgentes, ¿no? Me viene como esta metáfora todo el rato. O estoy muy atrevido. Una de las ideas clave de Fahrenheit es que cuando tú no tienes, o sea, cuando nadie puede leer un libro y cuando nadie se puede formar y cuando nadie tiene acceso a una información diferente de la que suministra el monopolio del Estado, entonces la censura se convierte en innecesaria, ¿no? Quiero decir, yo no te tengo que censurar nada si tú directamente no tienes ninguna capacidad de leer un libro porque es que los quemo, ¿no? La novela repite este tema recurrente que incluso está en el Quijote, ¿no? De la quema de libros como simbología de acabar con la cultura y que la cultura es mala y que la cultura no se evade de pensamientos ordenados y que tenemos que ir todos en la misma dirección. Hay una cosa interesante de la novela también y es que los ciudadanos cuando entran a sus casas se les activa automáticamente la televisión, tiene una televisión gigante en sus salones. De hecho, hay una protagonista, creo que lo que ansía es como tener 4 televisiones gigantes en las 4 paredes de su casa. Entonces, la televisión está a tal volumen que no se enteran entre ellos, no pueden hablar. No sé si te acuerdas de esto, es que me estaba acordando de esta escena, me lo leí hace muchos años, no pueden hablar entre ellos porque el volumen de la televisión automáticamente se pone a toda leche para que no puedan hablar y no puedan reflexionar, ¿no? Entonces, claro, llevándolo al mundo actual, o sea, voy a prohibir los libros, que aquí no es que nos los hayan prohibido, pero desde luego sí que hay censura y sí que hay un afán educativo en el que la gente cada vez lea menos y además voy a poner como la televisión obligatoria, ¿no? Como los medios de comunicación, que es que lo vas a ver sí o sí, porque según entras en casa se te pone el volumen a toda velocidad y lo tienes que ver. Hay otra idea que quiero rescatar del libro y es que Fahrenheit desliza esta idea de que no se puede transmitir mensajes que ofendan a alguien, ¿no? Qué belleza, o sea, como que los medios tienen mucho cuidado, más cuidado que nunca, en transmitir mensajes que no ofendan a nadie, ¿no? Entonces, hay como un mínimo común denominador, o sea, se suprime la pluralidad de ideas en los medios de comunicación y no sueltas nada que mínimamente pueda ofender a nadie. ¿Nos suena? ¿Nos suena esto? A mí me suena, pero bueno, en IPP porque somos librepensadores, pero hemos llegado a un momento social en el que ya no puedes decir nada, porque cualquier cosa habrá alguien que se sentirá ofendido. Bueno, en fin. Claro, luego hablaremos de esto en otro de los libros. Entonces, básicamente, cuando tú suprimes la pluralidad de ideas y cuando tú suprimes el desarrollo de conocimiento, tienes una cultura radicalmente intelectual. Hay un párrafo del libro, como lo tengo aquí, pero es largo, no lo vamos a leer, que circuló por redes sociales hace un par de años, que habla del anti-intelectualismo, ¿no? Que es como que un párrafo del libro de Fahrenheit que recoge perfectamente la doctrina de los medios de la novela y que dices, bueno, es que esto es la muerte del intelectualismo, es la muerte del pensamiento tal y como lo conocemos. De hecho, hay un insulto que es, tú eres un poco intelectual, ¿no? O hay un insulto que eso es difícil de comprender. Sí, sí. O sea, vas de intelectual, ¿no? Vas de intelectualoide por la vida, como un poco ofensivo. Sí. Déjame, por cerrar con este libro, voy a hacer un poco de spoiler. El que no se lo haya leído, pues lo siento, que se tapen los oídos ahora mismo, pero hay una parte importante del libro. Al final, el protagonista Montag se va de la ciudad, se mete como en creo que es un bosque o en una zona como apartada de la ciudad y se encuentra a unos antiguos profesores suyos y a su líder. Entonces, han huido de esa sociedad distópica y cada uno de ellos ha memorizado un libro, ¿no? De los libros que habían quemado, para salvarlos, cada uno lo ha memorizado. Entonces, el protagonista se une a esta sociedad, se pone también a memorizar él un libro y luego, al final, pues la ciudad en la que están, ven a los lejos como la ciudad está bombardeada, mueren todos y ellos se proponen fundar una nueva sociedad basada en la cultura, en el conocimiento y en los libros, con los libros que cada uno ha memorizado. Toma spoiler, que me acabo de marcar del libro, pero yo creo que era importante explicarlo. Y vamos con 1984, pedazo de libro de George Orwell.
que está más de actualidad que nunca. De verdad, yo he dicho en los webinarios que tengo con alumnos de máster de emprendedores, Sergio, tú lo sabes, de máster de desarrollo personal, cuando me han hecho preguntas sobre lo que no puede ser nombrado, siempre he dicho, tienes que leer 1984, porque es que si no lees este libro no lo entiendes. Y me encantaría saber primero si opinas igual, que puedes no opinar, pero me gustaría saber por qué lo has traído a esta lista, porque es que es un libro clave. Yo habré hablado de 1984 en el último año y medio, 2 años, no sé, docenas de veces. De verdad creo que si hay un libro, un único libro que explica bien lo que está pasando en la actualidad, y lo lleva explicando décadas, por cierto, es 1984. Y es que vuelvo a decir lo que dije al principio, es fascinante que el libro se publicó en 1949, ¿eh? Es que tela el visionario de Orwell, que por cierto tiene otras obras también fantásticas. Mira, yo creo que 1984 es clave por varios conceptos, ¿no? Vamos a ver si los sé resumir. Primero, la idea del pensamiento único. O sea, este libro expresa como ningún otro la idea del pensamiento único. El monopolio del pensamiento lo tiene el gobierno. Pero es que hay una cosa muy curiosa, que es que el gobierno nadie sabe quién es. Es este concepto famoso del gran hermano. Todo el mundo, digo gran hermano, pensará en un programa de televisión, muchos. Pues no, gran hermano es el gobierno que controla una de las sociedades, de las 3 imperios o de las 3 sociedades que se narra en el libro. Nadie sabe quién es, nadie le ha visto la cara, nadie le elige democráticamente, pero está ahí. Todo lo ve, todo lo controla. Y es el que da el pensamiento. Me viene como a la cabeza de repente el Parlamento Europeo, me viene la OMS, me viene la ONU, o sea, me vienen como... Pero igual estoy un poco subido hoy, pero me vienen como organizaciones que nadie ha votado, que nadie sabe quién las ha elegido y que, sin embargo, parecen determinar nuestros destinos. Bueno, técnicamente todas esas instituciones, bueno, la OMS la eligen por elección de cargos de tal, pero hay una variante democrática ahí que es que no es ni parecida con lo que pasa en 1984, ¿vale? Luego puede ser que esas instituciones nos gusten o hagan otra cosa, pero, o sea, todavía estamos mucho más cerca de la democracia de lo que nos parece si nos comparamos con 1984, ¿no? Y si nos comparamos con el tema del pensamiento único. Es decir, todavía tú y yo podemos estar aquí en directo expresando nuestra opinión de lo que pensamos de la actualidad y hablando de libros y bueno, y nadie nos corta, que todo podría ser, pero como que nadie nos corta, ¿no? En 1984 eso es impensable. De hecho, el protagonista empieza a tener pensamientos un poco alternativos, le cazan, tampoco voy a hacer un spoiler, y bueno, la cosa acaba como acaba. Pero bueno, la idea clave para mí es, el pensamiento único, que es que en el libro es como grotesco como lo imponen, o sea, es que ni se esconden y es una cosa tan burda que es que ni se esconden. Hay un momento de la novela, no sé si te acordarás, que Oceanía, que es la potencia donde vive el protagonista, entonces creo que odian todos a Eurasia, ¿no? Están en guerra contra Eurasia y están ahí en un mitin, muerte a Eurasia, tal. Y de repente llega alguien, le susurra algo al oído y le dice, oye, que ya no es Eurasia, que es la otra... No me acuerdo cómo se llama así, pero es la otra. Pero bueno, la otra, ¿no? La otra superpotencia con la que estaban en tregua y de repente pasan a ser el enemigo y están en tregua con la otra. Entonces, hay un momento de desconcierto que la gente no sabe muy bien qué hacer. Llega un tipo, cambia los carteles y en lugar de poner muerte a Eurasia, pone muerte a la otra. Y hay un momento de desconcierto y nadie sabe qué hacer. Dice, muerte a la otra, Eurasia son nuestros amigos, tal, ¿no? Entonces, es como una cosa tan burda, pero efectiva. Porque claro, como todo el mundo tiene miedo y todo el mundo es incapaz de pensar algo diferente al pensamiento único, pues así funciona. Déjame que hable de otro concepto que es fascinante, el tema de los ministerios, y en concreto el tema del Ministerio de la Verdad. El protagonista, que se llama Winston, trabaja en el Ministerio de la Verdad. Yo esto lo he contado tantas veces que es que me parto. El Ministerio de la Verdad se dedica a reescribir los medios de comunicación y los libros de historia pasados para que el mensaje actual, es decir, si ahora estás en guerra contra este en lugar de contra este, o de si ahora te dan 7 onzas de chocolate en lugar de 9, que todo eso sea lo mismo también en el pasado, ¿no? Y que eso haya sido así siempre. Entonces, si a uno le da por pensar y dice, hostia, pero si el mes pasado estábamos en guerra contra Eurasia, a ver qué dice el periódico. Pues no lo puede comprobar porque hay un tipo, Winston, y su Ministerio de la Verdad, que lo ha cambiado para que la gente diga, pues es verdad, pues llevábamos toda la vida en guerra contra Eurasia. Pues es verdad, pues toda la vida nos estaban dando 7 onzas de chocolate. Yo creía que nos estaban dando 9 hasta ayer, ¿no? Entonces, este es un tema fascinante del Ministerio de la Verdad, que no sé si nos suena un poquito así de lo que está pasando.
cuento lo de los otros ministerios que hay. Está el Ministerio del Amor, que se encarga de infringir castigos y tortura. Está el Ministerio de la Paz, que por supuesto se encarga de la guerra. Y está el Ministerio de la Abundancia, que se encarga de la escasez. Es que es la hostia. Se encarga de la escasez. Y es un ministerio que cada vez quita más y más y más comida y más dinero para que la gente cada vez no tenga, bueno, tenga cada vez menos medios de subsistencia, ¿no? Entonces, es este juego de palabras que es fascinante. Hablando de palabras, otra idea clave que es una cosa loca. La neolengua. El gobierno impone la neolengua, es decir, hablaban inglés, pero el gobierno, el gran hermano, el ojo que todo lo ve, impone la neolengua. ¿Y qué es la neolengua? Una lengua que apenas tiene ni verbos, ni adjetivos, ni palabras. Es decir, es muy básica. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes palabras, verbos o adjetivos para expresar una idea, esa idea no existe, ¿no? Entonces, imponen a todo el mundo que se expresen con neolengua y la gente está feliz de hablar con neolengua porque son los más fieles al gobierno, etcétera. Entonces, el que habla con un vocabulario rico, que se expresa con ideas, que utiliza el verbo adecuado, es cada vez peor visto y al final, en última instancia, eliminado, ¿no? por el sistema. Entonces, en un mundo en el que la corrección también ha llegado a la lengua, pues es como que el que utiliza la lengua según las normas tal y como han sido, y estoy de acuerdo que la lengua evoluciona, pues bueno, pues está visto un poco mal. Tenemos 1984, tenemos Un Mundo Feliz, tenemos Fahrenheit 451 y nos quedan dos. El siguiente que me propone Sergio es... Yo me pasaría hablando de 1984 toda la tarde, pero bueno, pasamos al siguiente. He seleccionado un libro muy reciente que me acabo de leer, publicado este año, o publicado a finales del año pasado, se llama El rebaño, de Jano García. Jano García es un periodista valenciano, muy joven, tiene apenas 30 y pocos años. Entonces, lo que ha escrito es un libro en el que básicamente denuncia que en la sociedad en la que estamos los sentimientos prevalecen sobre la razón, ¿no? Entonces, habla también de esta triada de las instituciones públicas, las redes sociales, a que también se refiere a ellas como las masas de acoso, porque las redes sociales son básicamente hordas de trolls y de acosadores que van a criticar cualquier decisión que tomes en un lado o en otro, y los medios de comunicación, instituciones públicas, redes sociales y medios de comunicación. Entonces, Jano lo que cuenta es que lo que hemos convertido es una sociedad dócil, guiada por la desinformación y por los dogmas impuestos, que nadie se cuestiona nada y que hay una serie de temas estrellas, que ahora entramos en ellos, como son la igualdad, el cambio climático, el racismo, el intervencionismo estatal, el feminismo, etcétera, que es como que se ha instalado el buenismo en la sociedad y nadie puede salirse de un discurso que no deja de ser el mismo pensamiento único. Un poco ideas clave de este libro, que es probablemente el libro más políticamente incorrecto que me he leído en muchísimos años. O sea, quizá alguien lo lea y se siente ofendido. Es muy políticamente incorrecto, lo lleva al extremo. En algunos momentos es incluso una provocación, pero es una visión bastante ácida y bastante verídica, bajo mi punto de vista, de la sociedad. Jano nos cuenta que hay un Estado omnipresente y que está empeñado en decirle a la gente cómo tiene que vivir y cómo tiene que pensar. De esto ya llevamos hablando media hora, ya estaba en los otros libros, pero es que sigue siendo así. Entonces, cuando alguien osa no pensar de esa manera, lanzan a las hordas, que son particularmente los medios de comunicación y las redes sociales, a que lo machaque, lo humille, lo saque del sistema, etcétera. Priman los relatos parciales. Yo como periodista este tema me fascina, ¿no? Como priman las medias verdades, los relatos parciales, el sensacionalismo mediático, en fin, como que se multiplican todos aquellos temas que son polémicos y que contribuyen, ojo, lo decíamos antes, a la confrontación entre iguales, ¿no? Entonces, claro, tú sacas un tema, el racismo, no sé, han matado a un ciudadano en el estado de Michigan, la policía, no sé qué, ¿no? Y entonces, de repente, todo eso se multiplica por efecto de los medios de comunicación y las redes sociales y al día siguiente tienes en un pueblo de Murcia a un grupo de gente manifestándose porque ayer mataron en Michigan a un ciudadano a manos de la policía estadounidense. Cuando, por cierto, todos los días la policía se carga a docenas, no sé si con razón o sin razón, pero se carga a docenas de personas, ¿no? Entonces, habla de estos temas como para ver cómo no hace falta mucho para encender una llama y volvemos a lo que decíamos al principio, que es breve, que es muy breve, ¿no? Que es frugal y que es, y que es totalmente superficial.
y que es totalmente superficial, ¿no? Entonces alguien es capaz de manifestarse, no sé, por un perro que van a sacrificar o por una persona que está en un lugar lejano, pero es incapaz de manifestarse por algo que tiene delante, ¿no? Pero porque, según el periodista Jano García, como que el medio actual ha manipulado esto para saber cómo tocarnos la emoción a la gente que está en este circuito. Y quinto libro, Doctrina del Shock, de Naomi Déjame Klein. que termine con el libro de Jano diciendo que el prólogo es de Antonio Escotado. Antonio Escotado es un filósofo español fantástico. Os recomiendo a las personas que estéis en directo leer algo de Antonio Escotado. Murió hace 2 semanas. Sí, hace muy poco. Hace 10 días, 15 días aproximadamente. Y es que buscando un poco de Escotado, he encontrado 2 frases que me parece creo que merece la pena decirlas. Decía Antonio Escotado, es alguien que defendió la libertad del ser humano por encima de todo, ¿no? Y nos dejó 2 frases, bueno, nos dejó miles de frases, pero tengo 2 aquí apuntadas. De la piel para adentro mando yo, de la piel para adentro mando yo, que cada uno lo interprete como quiera. Y decía que la libertad era el antídoto frente al miedo o las coacciones que empujan al ser humano hacia toda clase de servidumbres. El que no es libre porque tiene miedo está condenado a ser un siervo, está condenado a ser un esclavo. Lo saco a colación porque Antonio Escotado prologa el libro de Jano García, El rebaño, que ya el título de por sí ya es provocador. Yo he aprendido tanto leyendo a Escotado hace años, he aprendido tanto, en fin. Así que, después de la trilogía de 1984, Un mundo feliz, Fahrenheit 451, El rebaño, Jano García, entramos en el último. La doctrina del shock, Naomi Klein, del que también hay una pieza audiovisual. Pero este libro, yo cuando lo leí hace años también, fue absolutamente impactante para mí para comprender hasta qué punto el que no haya leído ciertos libros será una marioneta del poder y del Estado. Explícanos por qué has incluido este libro, Sergio. Bueno, Naomi Klein es una periodista canadiense, es joven y la verdad es que tiene libros que son una maravilla. Me acuerdo ahora de No Logo, que habla del poder de las marcas y la publicidad. Otro libraco impresionante. Tiene uno de cambio climático muy interesante, que bueno, lo explica desde ambos puntos de vista. Y tiene este de la doctrina del shock, que yo me lo leí hace unos años. Es verdad que estando de rebajas, el que quiera puede encontrar en YouTube el documental, que es 1 horita, y se va a llevar una idea clara. Bueno, voy a intentar explicar lo que habla la doctrina del shock. Básicamente, el libro es un relato periodístico y económico de lo que ha pasado en los últimos años en los que por circunstancias de catástrofes naturales, políticas o crisis económicas, es decir, un shock, los gobiernos, las políticas neoliberales y las dictaduras mediáticas han impuesto un cambio de régimen y han impuesto medidas impopulares que en condiciones normales no hubieran sido capaces de imponer, ¿no? Entonces, el libro lo que es un repaso continuado de cosas que han pasado en los últimos 30, 40, 50 años. Está pues como desde el golpe de Estado de Pinochet en el gobierno de Salvador Allende en Chile hasta, bueno, pues no sé, la crisis de la economía asiática o el huracán Katrina que se cargó Nueva Orleans y como consecuencia de eso impusieron los barracones educativos y la educación privada, en el Estado. Entonces, en realidad el libro es una crítica del capitalismo neoliberal y va a muerte contra la Escuela de Economía de Chicago y contra Friedman y todos estos. Pero en realidad yo no voy a entrar en el tema económico, voy a entrar en la idea general que subyace de que cuando hay un momento de crisis, de shock, de huracán, de tsunami, de crisis económica, etcétera, mientras la gente se está, no sé, sacudiendo el impacto, hay una serie de gobernantes, una serie de empresas, una serie de gobiernos, ¿no?, que están detrás aprovechando la situación para llevar la cosa al lado que quieren, ¿no? Entonces... O sea, aquello de follow the money, ¿no? Sigue al dinero. O sea, donde haya un revuelo, tú lo que tienes que hacer es ver hacia dónde está yendo el dinero, hacia dónde está yendo el cambio social. En realidad, esa es la idea un poco. El cambio económico, pero también el cambio social o el cambio político, ¿no? Es decir, por ejemplo, habla de desastres y contingencias como, por ejemplo, desastres naturales. Habla del huracán Katrina, del tsunami, que por cierto fue en Navidad. Mañana se hará no sé qué aniversario, pero fue el día de Navidad. Habla de guerras, por ejemplo, habla de la guerra de las Malvinas o de la invasión de Irak y todo lo que estaba pasando paralelamente mientras se estaba invadiendo Irak. Habla de situaciones psicológicamente impactantes.
algo que sea súbito e inesperado, como por ejemplo el golpe de Estado de Pinochet en Chile, o habla de crisis económicas o políticas, se refiere a la caída de la Unión Soviética o, por ejemplo, a la crisis financiera de 1997. Y en todas estas circunstancias lo curioso es que se sigue siempre el mismo patrón, ¿no? Hay un shock, a veces es natural y a veces es político, que, ojo, muchas veces está provocado, es decir, que una guerra nunca surge por casualidad, una guerra está preparada. Hombre, si viene un tsunami, pues viene un tsunami, ¿no? Pero que la gente están preparados también para cuando hay un catástrofe natural inesperado también actuar. Entonces, después de esto, aprovechando el shock, impone una serie de medidas impopulares que, por cierto, nunca se van, nunca retroceden. A ver si nos suena esto también en el momento actual, ¿no? Te dice, no, esto es algo provisional, no, esto es porque, claro, es que ha habido un tsunami. Entonces tenemos que cambiar esto. No, esto es que, claro, es que ha habido un golpe de Estado y la situación lo merece, pero será solo un poquito. No, serán 2 semanas, serán 3 meses, no, será un año. Y al final, ¿qué pasa? Que es para toda la vida, mientras los ciudadanos no reaccionen y no le digan a esos gobiernos o esas instituciones públicas que por ahí no quieren ir. Sergio, en un minuto, los dos en el último año hemos dado lectura a la Constitución Española de 1978, a la Carta Magna de España. Y claro, yo sé que suena raro, hablando de libros, recomendar la Constitución Española del 78. No vamos a entrar en profundidad porque nos hemos pasado bastante de tiempo, pero sí te voy a pedir que me digas tus 2 o 3 artículos favoritos de la Constitución Española y por qué tú y yo hemos hablado tanto de la Constitución Española en los últimos meses. Yo creo, antes de empezar con los artículos, yo creo que hay que decir por qué una Constitución es importante. Porque claro, yo creo que la gente oye de la Constitución como que oye del reglamento de los viajeros del metro, ¿no? Como que, no sé, le parece un listado de artículos que no tienen mayor importancia. Y no es así. O sea, una Constitución no es una figura decorativa. Una Constitución, en última instancia, es como, pues, a lo último a lo que un ciudadano se puede agarrar jurídica y legalmente para conseguir que se garanticen sus derechos. Entonces, este tema es importante, que ahora hablaremos de algunos artículos, pero es como que usted tiene una Constitución, que por cierto la actual en España, pues es como que es reciente, pero es la que más apoyo democrático en el referéndum que hubo en diciembre del 78 ha recibido en la historia, ¿no? Entonces, claro, a la gente se le olvida que tenemos una Constitución que será imperfecta y será susceptible de mejoras, no lo sé, pero que es como la última instancia que tú tienes para acogerte a tus derechos. Dicho esto, y recordando la importancia de una Constitución, pues claro, yo estaba revisándolo un poco y viendo algunos artículos, yo los voy a soltar ahí y que la gente piense o reflexione, si quiere, sobre qué está pasando en la actualidad y que lleva muchos años pasando y cómo nos... Dame tu top 3, o sea, tus 3 favoritos. Pues mira, hay uno, el artículo 17, que dice: toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observación de lo establecido en este artículo. ¿Vale? Hay otro, el artículo 19, que dice: los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular libremente por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y a salir de España en los términos que la ley establezca, por si se nos olvida el tema de la libertad de movimientos dentro de nuestro propio país. Y luego, más que un artículo, bueno, es un apartado que recuerda que el ciudadano puede recabar la tutela de libertades y derechos reconocidos en la Constitución ante los tribunales ordinarios, ¿no? Entonces, creo que es importante recordar que dices, oiga, señor, que es que no se está cumpliendo este artículo de la Constitución. Voy a ir al juzgado correspondiente para asegurar que me lo cumple. Y recuerdo que el Tribunal Constitucional, que es el encargado de velar por la Constitución en España, es la más alta institución jurídica del Estado. Que, por cierto, si el Tribunal Constitucional dice que lo que puede hacer un gobierno u otro en momentos de estado de alarma es inconstitucional, que de hecho lo ha pasado, ha sucedido así, no pasa absolutamente nada, todo el mundo sigue en su puesto y aquí todos tan contentos. Por eso creo que es importante recordar la importancia de una Constitución y la importancia de que mientras nos quede la justicia, tenemos que hacer uso de ella. Sergio, pedazo de libros. Nos hemos alargado más de lo que tenía pensado y, sin embargo, me parece que merece la pena. Todos ellos, Libracos 1984, Fahrenheit 451, Un Mundo Feliz, El Rebaño, La Constitución, La Doctrina del Shock. Gracias, gracias, gracias. Seguimos este año trabajando y seguimos trabajando en el evento Transforma tu Vida, que es que aquí en IPP no paramos ni para esto. Un último mensaje, Sergio, antes de cerrar sobre estos libros. Bueno, pues que si podéis apagar la televisión, por lo menos en Nochebuena, pues ya es un logro. Apagar la televisión directamente. No hay nada de lo que se esté contando en los telediarios,
las tertulias, toda esta gente que está ahí hablando, cobrando un dinero, por cierto, y sin llevar mascarilla en los estudios, apagar la televisión, no hay nada interesante que hacer. Los medios de comunicación viven de agitar el miedo y de crear a la gente controversia básicamente para que tenga una vida peor. O sea, el día que abran la información televisiva diciendo buenas noticias y celebrando que estamos vivos y que pensamos y que leemos y que el mundo es un lugar mejor, entonces ese es el momento de volver a tener... Eres un primor, Sergio. Eres como yo. Se te puede llevar a cualquier sitio y caes bien en casi cualquier lugar, Sergio. Gracias y seguimos trabajando. Gracias, Sergio. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, Sergio. Feliz Navidad.